Muy queridos hermanos, muy buenas noches con todos. Bendiciones para todos ustedes que están siguiendo este curso de Biblia. Que Jesús, a través de la Virgen María y de San José, derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Aquí desde mi búnker, el búnker del más allá. El Padre Carlos Rosell les saluda a todos ustedes. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has convocado en este momento para escuchar tu palabra. Gracias porque tú no te dejas ganar en generosidad. Gracias porque tú estás siempre cerca de nosotros. Gracias porque nos unges con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar con gozo y alegría el Evangelio. Gracias por darnos como madre a la Virgen María. Por ello a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando los libros históricos. Ya hemos estudiado el Pentateuco. Por eso voy a colgar el examen del Pentateuco en los próximos días. Ahora estamos en los libros históricos. Hemos estudiado Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y hoy vemos Segunda de Crónicas. De esa manera estamos recorriendo varias etapas de la historia de la salvación. Estamos en la etapa de la monarquía. Qué importante es meternos siempre en el contexto histórico. Primera y Segunda de Crónicas nos hablan de la etapa de la monarquía. Y Primera y Segunda de Crónicas están en conexión con Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Todo está conectado en la Biblia. Uno de los criterios para leer correctamente la Biblia es que todos los textos están conectados. Todos los textos están conectados y por eso hay una unidad en la Biblia. Hoy vamos a ver Segunda de Crónicas, que es un libro fácil de explicar, no es difícil, ustedes son muy inteligentes, todos han sacado 25 en el examen, no 20, sino 25. Es un libro menos denso que Primera de Crónicas. Ayer hablábamos de Primera de Crónicas, la última clase, que fue más bien anteayer, y les decía que en Primera de Crónicas lo pesado es leer las genealogías. Y por eso les lancé el reto: aquel que se aprenda los nombres de todas las genealogías que están en Primera de Crónicas se lleva mi carro Celica, se le cae todo. Como sé que nadie se va a aprender los 800 nombres, el carro va a seguir conmigo. Primera de Crónicas es un libro denso. Segunda de Crónicas es menos denso, pero de todas maneras hay que leer los textos con calma. No hay que leer la Biblia
con prisa, sino con calma. ¿Qué otro nombre recibe Segunda de Crónicas? Segunda de Paralipómenos. Acuérdense que Primera y Segunda de Crónicas también reciben el nombre de Primera y Segunda de Paralipómenos. Primera y Segunda de Paralipómenos. ¿Qué significa Paralipómenos? Lo omitido. Si ustedes tienen la Biblia Nácar Colunga, ahí no figura Primera y Segunda de Crónicas, sino Primera y Segunda de Paralipómenos. ¿Qué significa Paralipómenos? Lo omitido. ¿Cómo leer Segunda de Crónicas? Hay que leer este libro en unidad con Primera de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas es una unidad. Y es también una unidad con Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Así que Primera y Segunda de Crónicas nos da como un repaso de aquello que está en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿Cuál es el género literario de Segunda de Crónicas? Es el género histórico. Estamos hablando de un relato histórico, sobre todo nos habla de la importancia de los reyes. Estamos en la etapa de la monarquía. ¿Y cuál es el contexto histórico de Segunda de Crónicas? El contexto histórico es que el año 960 se inicia el reinado de Salomón, el año 960 a.C. Salomón era hijo de David. Luego, el año 587 a.C., cae el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, a manos de los babilonios. Los babilonios invaden Jerusalén y se llevan a muchos judíos a Babilonia. Y el año 537 a.C., el rey persa Ciro da un edicto por el que deja a los israelitas que estaban en Babilonia volver a Jerusalén. Por lo tanto, el contexto histórico es sobre todo la monarquía. Segunda de Crónicas comienza con Salomón, quien comienza a gobernar a partir del año 960 a.C., más o menos esa es la fecha, 960 a.C. Luego la monarquía va a terminar con la caída del Reino del Sur el año 587 a.C. Y luego vienen los persas que dominan a los babilonios y el año 537 van a permitir que los judíos que estaban en Babilonia vuelvan a Jerusalén, el año 537. ¿Cuántos capítulos tiene el libro Segunda de Crónicas? Tiene 36 capítulos. Son 36 capítulos. ¿Y cuál es el contenido de Segunda de Crónicas? Tenemos como dos partes. Por eso explicar Segunda de Crónicas no es difícil. Es fácil explicar este libro. Lo que es un poquito pesado es leer, pero es menos pesado que Primera de Crónicas. Ya les he dicho, Primera de Crónicas es más pesado por las genealogías. Segunda de Crónicas es un poco más ligero. Tenemos el reinado de Salomón, las características de su persona y su vida, Segunda de Crónicas, capítulos 1 al 9, y la historia del reinado de Judá, desde la división del reino hasta la deportación en Babilonia, Segunda de Crónicas, capítulos 10 al 36. Por lo tanto, hay dos partes en el libro de Segunda de Crónicas. Por un lado, el reinado de Salomón, con todo lo que significa, y por otro lado, el reinado de Judá, el reino del sur, hasta el momento en que caen, porque entran los babilonios y arrasan con Jerusalén. Ahora, ustedes se acordarán que cuando yo hablé de Primera de Crónicas, les dije que David quedaba bien.
se hablaba bien de David. No se hablaban de las miserias de David en Primera de Crónicas. Pues en Segunda de Crónicas no se habla de las miserias de Salomón, sino que se exalta a Salomón, con lo cual tanto Primera y Segunda de Crónicas nos quieren dar una visión positiva de estos reyes, David y Salomón. No se fijan en sus miserias, sino sobre todo en las cosas buenas que hicieron. En cambio, si ustedes leen Segunda de Samuel, ahí sí se habla de los pecados de David, y si leen Primera de Reyes, se habla de los pecados de Salomón. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Salomón? ¿Quién responde? Le regalo un libro, la nueva edición del libro de oraciones del santuario. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Quién escribe? Aquí estoy leyendo para ver quién se lleva el premio. El libro de oraciones puede venir a recogerlo al santuario, si no lo envío por delivery. No. Las mujeres. La hermana Cris Chumacero gana el libro, ella es de Piura, tenía muchas mujeres. Muy bien, también la hermana Ana Morales, la hermana Lía. Muchas mujeres, era mujeriego. Su debilidad eran las mujeres. Las mujeres le hicieron perder la cabeza. Y eso le llevó a la idolatría. Entonces, en Segunda de Crónicas, si ustedes leen, Salomón no va a ser criticado como si es criticado en Primera de Reyes, porque la idea de Segunda de Crónicas es mostrar lo bueno de Salomón y de esa manera se exalta su figura. ¿Qué nos enseña Segunda de Crónicas? 3 puntos concretos: la importancia del rey Salomón, la importancia del rey Josías y la caída del reino del sur no daña la promesa de Dios. 3 puntos concretos. La importancia del rey Salomón, la importancia del rey Josías y la caída del reino del sur no daña la promesa de Dios. Cae el reino del sur, pero Dios va a mantener su promesa. Fíjense lo que significa que cae la monarquía. Fíjense, ¿qué significa que ya no hay reyes? En principio significaría que ya no va a venir el Mesías, porque se estaba anunciando que el Mesías sería rey, pero ya no hay reyes, porque los babilonios entraron, destrozaron la ciudad de Jerusalén, destrozaron el templo, se llevaron al último rey Joaquín a Babilonia, Joaquín muere en Babilonia, se acabó la monarquía. Sin embargo, se va a mantener el linaje davídico, oculto, pero se va a mantener. Dios es fiel a su promesa. ¿Qué remarca Segunda de Crónicas sobre Salomón? La sabiduría de Salomón y la construcción del templo de Jerusalén. Esto ya lo hemos visto en Primera de Reyes. La sabiduría de Salomón y la construcción del templo de Jerusalén. Salomón es considerado el rey sabio y además el que construyó y consagró el templo de Jerusalén. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Segunda de Crónicas 1:7. La vez pasada yo les dije, cuando hablamos del libro de Primera de Reyes, si Dios se te aparece y te dice: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, ¿tú qué le pedirías? Y muchos hermanos, sobre todo hermanas, escribían diciendo la salvación, que pase la pandemia, etcétera, etcétera, que haya paz. Todo ello está bien. Hay que pedir al Señor cosas importantes. Una vez un sacerdote le preguntó al niño: ¿tú rezas? Y el niño le dice al sacerdote: sí, padrecito, yo rezo. ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? Y el niño dijo: yo estoy pidiéndole a Dios que Buenos Aires sea la capital de Estados Unidos. ¿Pero cómo se te ocurre?
Pedirle a Dios que Buenos Aires sea la capital de los Estados Unidos. ¿Por qué estás pidiéndole eso a Dios? Y el niño respondió, Padrecito, es que yo puse en el examen de geografía que Buenos Aires era la capital de Estados Unidos y quiero saber si Dios me va a escuchar y me va a hacer el milagro. No hay que pedirle a Dios cosas absurdas. Hay que pedirle a Dios lo necesario para nuestra salvación. Cosas importantes, no cosas absurdas. Buenos Aires siempre va a ser la capital de Argentina. Y punto. Aunque ese niño lo haya puesto en el examen de geografía, que Buenos Aires es la capital de Estados Unidos. No hay que pedirle a Dios cosas absurdas. Salomón respondió a Dios, tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Segunda de Crónicas, capítulos 1, versículos 8 al 10. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 8 al 10, está la respuesta de Salomón. Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Y fíjense qué bonito lo que dice Salomón. Tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Dame sabiduría e inteligencia. Qué bonito lo que dice Salomón. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé un don del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Gracias a la sabiduría elegimos lo que agrada a Dios. Lo que se opone a la sabiduría en la Biblia es la necedad. Nosotros tenemos que ser sabios, elegir lo que agrada a Dios. El necio hace lo que desagrada a Dios. El sabio hace lo que agrada a Dios. Tenemos que pedir el don de la sabiduría. Salomón nos dice, Segunda de Crónicas, no solamente va a recibir la sabiduría, porque la pidió, sino que además construyó el templo y lo consagró. Empezó pues Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moria, donde Dios había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Ornán el Jebuseo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Salomón es quien comienza a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, el templo de Jerusalén, y lo concluyó. Empezó a construirlo y lo concluyó y lo consagró. Por eso Salomón va a pasar a la historia como el rey que construyó el templo de Jerusalén y que lo consagró a Dios. Así fue concluida toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo consagrado por su padre David, la plata, el oro y todos los objetos, y lo puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 al 2. Fíjense, Salomón construyó el templo de Jerusalén y además hace que lleven el arca de la alianza para que esté en el templo de Jerusalén. En el arca de la alianza estaban las tablas de la ley. El arca de la alianza era también un objeto sagrado. Ahí estaban las tablas de la ley. Y entonces, dentro del templo de Jerusalén,
estaba también el Arca de la Alianza. Fíjense ustedes el lugar tan sagrado que tenían los israelitas. Tenían el templo de Jerusalén y dentro del templo el Arca de la Alianza. Ahí estaban las tablas de la ley. Por eso también, imagínense la tragedia que va a ocurrir el año 587 a.C., cuando los babilonios destrozan el templo, destrozan todo. Imagínense el dolor de los israelitas. Salomón dice: mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a mi padre, David: cuanto a haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo, salido de tus entrañas, quien edifique la casa a mi nombre. Segunda de Crónicas 6, 7 al 9. David, acuérdense de la profecía de Natán, había pensado construir el templo, pero no lo pudo hacer. David fue quien pensó construir el templo de Jerusalén, pero no lo hizo. El mismo Dios había anunciado que un hijo de David iba a construir el templo. Mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a mi padre David: cuanto a haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo salido de tus entrañas quien edifique la casa a mi nombre. Por lo tanto, Salomón va a pasar a la historia como el rey sabio y el rey que construyó el templo de Jerusalén y que llevó el Arca de la Alianza para que esté en el templo de Jerusalén. La sabiduría, queridos hermanos, hace que nos demos cuenta que en la creación hay un plan sabio de Dios. Una persona sabia se da cuenta que Dios ha dejado sus huellas en la creación. Y por eso una persona sabia respeta también las leyes que Dios ha inscrito en la creación. Hay que respetar las leyes que Dios ha inscrito en la creación. Se cuenta de un señor que decía: si yo fuese Dios, corregiría muchas cosas. Si yo fuese Dios, por ejemplo, decía este señor que se creía muy sabio, yo haría que los zapallos que crecen a ras de la tierra crezcan en árboles robustos, porque los zapallos pesan. No tiene sentido, decía este señor, que crezcan a ras de la tierra. Yo, si fuese Dios, haría que crezcan en árboles robustos. Y las manzanas que crecen en árboles no pesan mucho, yo haría que crezcan a ras de la tierra. Yo corregiría a Dios, decía este señor. Yo haría que los zapallos que pesan crezcan en árboles. Y las manzanas que no pesan mucho, haría que crezcan a ras de la tierra. Y un día este señor se fue a tomar la siesta debajo de un manzano. Estaba durmiendo y de repente, ¡plin!, le cayó una manzana en la cabeza. Y entonces dijo: ¡qué sabio es Dios! Porque si yo hubiese sido Dios, yo hubiera puesto los zapallos en árboles y en este momento me hubiera caído un zapallazo en la cabeza y me hubiera roto la cabeza. Bendito sea Dios, bendita sea la sabiduría de Dios que vemos en la creación. Qué importante es darnos cuenta que todo lo que Dios ha creado tiene su huella. Y nosotros
podemos descubrir la sabiduría de Dios en la creación. Y también la sabiduría de Dios se manifiesta en los mandamientos. Cuando nosotros vivimos los mandamientos, somos sabios. Dios es sabio. Y Dios, al darnos los mandamientos, es un camino de sabiduría. Una persona que no vive los mandamientos es una persona necia. Por eso, si nosotros vivimos los 10 mandamientos, vamos a ser sabios. Ahí está la sabiduría de la ley de Dios. Vamos con Josías. Muy importante, Josías. Pregunta fija para el examen. Dentro de los reyes, ustedes saben muy bien quién fue Saúl, primer rey, saben muy bien quién fue David, el más importante, saben muy bien quién fue Salomón, hemos estado hablando de Salomón ahorita, y también es importante Josías. Luego de David es el rey más elogiado porque fue un rey honesto, fue un rey justo. De hecho, hizo una reforma, la reforma de Josías, donde buscó que el pueblo viviese correctamente su fe. Gobernó el reino del sur entre los años 639 al 608 a.C. El rey Josías es muy importante. En la época del rey Josías se descubrió la ley, la Torá, se descubre el texto y Josías manda que se cumpla con radicalidad la ley, la Torá. El rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segunda de Crónicas 34, 1 al 2. Fíjense, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 2. Qué importante es hacer lo recto a los ojos de Yahvé, como Josías, un rey honesto, un rey que tuvo una trayectoria limpia, Josías. Después de David, el más elogiado. Si yo les pregunto en el examen de libros históricos que van a tener, no se van a librar del examen, ¿quién fue el rey que combatió la idolatría con más fuerza? La respuesta es Josías. Les estoy dando una fija para que por lo menos saquen 0-1. ¿Qué remarca Segunda de Crónicas sobre Josías? Combatió la idolatría, mandó celebrar la Pascua con toda la solemnidad posible y mandó cumplir la ley que se había descubierto. Se había descubierto la Torá, el texto escrito. Por lo tanto, Josías va a pasar a la historia por combatir la idolatría, por mandar celebrar bien la Pascua con toda la solemnidad posible y porque mandó cumplir la ley, la Torá que se había descubierto. Como que se había perdido lo que estaba en la Torá y con Josías se recupera. Josías es aquel que arrasó con los ídolos. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos. ¿Qué son los altos? Eran los altares colocados en los lugares altos donde se ofrecían sacrificios a los ídolos. Los cipos, las estatuas y los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales. Josías arrasó con la idolatría, mandó destrozar los altares donde se ofrecían
sacrificios a los dioses falsos, arrasó con la idolatría, Josías. Por eso fue un rey que actuó correctamente a los ojos de Yahvé, Josías. Segunda de Crónicas 34, 3 al 4. El rey Josías. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio de la casa de Yahvé. Segunda de Crónicas 35, 1 al 2. Josías va a mandar celebrar la Pascua judía como tiene que ser, de una manera solemne, bien celebrada. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel que ahí se hallaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Segunda de Crónicas 35, 18. Fíjense, Josías va a ser aquel rey que va a celebrar la Pascua con solemnidad, como tiene que ser, porque el culto hay que cuidarlo. Todo lo que tiene que ver con el culto hay que cuidarlo, porque lo máximo que podemos hacer con relación a Dios es el culto, la liturgia. Josías cuidó la liturgia. Es el rey que va a celebrar mejor que todos la Pascua. Por eso Josías pasa a la historia como un gran rey. Josías, vamos a recordar, combatió la idolatría, mandó que se cumpliese la ley y mandó celebrar la Pascua correctamente. Por eso Josías es uno de los grandes reyes que tuvo la monarquía. El rey Josías. Este nombre para mí es cercano. Les comparto una anécdota. Yo tuve un alumno en la Facultad de Teología que era pastor evangélico, Josías. Y yo le dije, ¿por qué te inscribiste en la Facultad de Teología si tú eres evangélico y la Facultad de Teología es una institución de la Iglesia Católica? Y Josías, muy buena gente, es mi amigo y vive por acá, por la Divina Misericordia. Es pastor en una iglesia por acá. Me dice, padre, porque me decía padre, es que en mi comunidad están un poco relajados, están enseñando una teología relajada y yo quiero aprender una buena teología. Fíjense, una persona honesta. No se ha hecho católico, sigue siendo pastor evangélico, pero honesto, en el sentido de que él busca la verdad. No se ha hecho católico, esperemos que se haga católico. Por eso Josías me suena a este alumno que he tenido, el pastor Josías, ¿no? Que estudió en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, nada menos. No se ha hecho católico, pero bueno, es una persona que busca la verdad. Por eso el nombre de Josías yo lo asocio al pastor Josías, que siendo evangélico estudió en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Recen para que Josías se haga católico. ¿Cómo acaba Segunda de Crónicas? El pueblo de Israel es llevado al exilio en Babilonia en el año 587 a.C. El año 537 a.C. los persas dominan a los babilonios. El rey persa Ciro permite el regreso de los israelitas mediante un edicto. Entonces, Segunda de Crónicas nos habla que acaba la monarquía, entran los babilonios en el año 587, pero luego los persas dominan a los babilonios. Y el año 537 a.C. entra un rey llamado Ciro, quien da un edicto por el cual los judíos pueden volver a Jerusalén. El rey persa Ciro
permite el regreso de los israelitas mediante un edicto. El año 587, repito, acaba la monarquía, entran los babilonios, arrasan con Jerusalén y luego de 50 años, el año 537 a.C., los persas vencen a los babilonios y permiten que los judíos vuelvan a Jerusalén. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Segunda de Crónicas 36:22. Segunda de Crónicas 36:22. El rey Ciro. Otra pregunta para el examen. ¿Quién fue el que permitió que los judíos volviesen otra vez a Jerusalén luego del exilio? El rey Ciro. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba, que vuelvan a Jerusalén. Segunda de Crónicas 36:23. Fíjense, Ciro se convierte en un instrumento de Yahvé. Y aquí tenemos una lección. Ciro no era judío, era persa. Dios también hace que personas que no forman parte de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que no comparten nuestra fe, nos ayuden. Dios también suscita personas que no comparten nuestra fe, pero que nos pueden ayudar. Decía Santo Tomás de Aquino que la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjense cómo Dios actúa también a través de personas que no comparten nuestra fe, pero que nos ayudan, porque Dios es así. Dios se vale de todos los medios para ayudarnos. Bendito sea Dios. En este caso concreto, se valió de Ciro, rey de Persia. Dios escribe derecho en renglones torcidos, decía Santa Teresa de Jesús. San José María decía que Dios escribe hasta con la pata de una mesa para que se note que es Él, Dios, quien escribe. Por lo tanto, no dejemos nunca de confiar en Dios, porque Él sigue actuando en la historia y Él va suscitando siempre personas para que nos ayuden, para que a través de esas personas descubramos su presencia y acojamos su bendición. ¿Cuál es la relación entre Segunda de Crónicas y el Nuevo Testamento? En ningún rey de la monarquía, incluso los que mejor comportamiento tuvieron, como Josías, se cumple la promesa del Mesías, hijo de David. Solo Jesús es el Rey de Reyes, el Santo de Israel. Todos los reyes van a pasar y los mejores reyes, los de mejor comportamiento, serán calificados como justos, hicieron lo recto a los ojos de Yahvé, pero en esos reyes, incluso a pesar de todo el bien que hicieron, no se cumple la promesa del Mesías, hijo de David. La promesa continúa. Solo Jesús es el Rey de Reyes, el Santo de Israel. Solo Jesús, nadie más que Él, solo Jesús. Él es el único que tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más. Repito, ¿cuál es la relación entre Segunda de Crónicas y el Nuevo Testamento? En ningún rey de la monarquía, incluso los que mejor comportamiento tuvieron,
se cumple la promesa del Mesías, hijo de David. Solo Jesús es el Rey de Reyes, el Santo de Israel. Nadie más que Jesús. Solo Él. Tú lo has dicho, yo soy rey, y para esto he nacido y venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Voy a dar un premio, otro libro, a aquel que me diga a quién se dirige Jesús con estas palabras. Voy a dar un premio, otro libro de oraciones. Estas palabras de Jesús, ¿a quién van dirigidas? Tú lo has dicho, yo soy rey. Y para esto he nacido y venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Jesús, ¿a quién se dirige? ¿Quién me dice? Que escriba y se gana su premio. Y si no puede venir, le mando delivery con un gallinazo. Dora Córdoba, muy bien. Nuestra hermana Dora Córdoba se ha ganado su libro. Pilato, muy bien. Pilato. Decía un candidato a la presidencia que ya perdió, que el único que tiene que salir a las calles es Pilato, porque es el único que se lava las manos y por tanto el único que no se puede contagiar. Pilato, muy bien. Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Yo soy rey y para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Solamente puedo dar premio a uno, yo sé que todos saben, lo siento, la persona más rápida es la que gana. Tienen que ser como los pistoleros del oeste, disparar rápido. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los reyes que aparecen en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, no van a estar a la altura. En ellos no se cumple nunca en plenitud el anuncio del Mesías Rey, solo en Jesucristo. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que salva. Bien, vamos con la tarea porque estamos en la escuelita de los Anahuín. Esta es la escuelita de los Anahuín, los pobres de Yahvé. Van a leer Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 43, y comparar con Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 12 al 42. ¿Qué semejanzas hay? Siempre es bueno comparar pasajes de diferentes libros. Van a leer Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 43, y van a comparar con Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 12 al 42. Y van a buscar las semejanzas. Vayan haciendo su tarea. La otra vez me invitaron a almorzar una familia de mi parroquia y con alegría me di cuenta que están haciendo sus tareas porque la mamá me mostró su cuaderno y qué bonito cómo está desarrollando las tareas esta santa mujer, Santa Rosmi, no digo el apellido. Qué bonito lo que está haciendo en su cuaderno, está haciendo sus tareas. Las mujeres siempre son bien diligentes, cuidan todos los detalles, bien aplicaditas. Por eso felicito a Rosmi por las tareas que está haciendo.
Y a pesar de que tiene 2 hijitos y está ahí monitoreando las tareas de los hijos, también está haciendo sus tareas de Biblia de la Universidad Anahuín. Síntesis. La monarquía acabará, pero la promesa continúa porque Dios no permitirá que su pueblo se quede en Babilonia. Con el edicto de Ciro, la promesa permanece. Con el edicto de Ciro, la promesa permanece. Esta promesa permanece y la línea mesiánica continúa, aunque oculta, ya no hay reyes. Y por eso es importante San José, porque San José va a ser de la descendencia de David. Por eso es importante que se mantenga la línea davídica. Es importante que se mantenga la línea davídica porque el Mesías será el hijo de David. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Les encomiendo siempre. Hemos terminado Segunda de Crónicas. Estamos avanzando poco a poco. Poco a poco se va lejos. Ya hemos terminado todo lo que significa Primera y Segunda de Crónicas. Ahora hay que leer, ¿ah? Siempre les digo, no se contenten con lo que yo les doy. Yo solamente les estoy dando el pisco sour, nada más, para abrirles el apetito bíblico. Ya ustedes tienen que comerse el machapecho, el aeropuerto, la pachamanca, es decir, leer los libros. Yo solamente les doy el pisco sour para abrirles el apetito bíblico, nada más. Ustedes ya tienen que ir a comer la pachamanca, el machapecho. Gracias a la familia Pumaita por la carapulca y el machapecho que me han enviado. He engordado 5 gramos. Muchas gracias. Queridos hermanos, muchas gracias por todo. Hagan sus tareas. Felicito a los que han aprobado el examen de Biblia 1. Ya voy a colgar el examen de Pentateuco. Y así vamos a ir avanzando poco a poco. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias.